Para comenzar la enseñanza del día de la fecha, vamos a leer un pasaje del Salmo 103. Allí en los versículos 2 al 5 encontramos lo siguiente: Alaba, alma mía. A veces es necesario decirle a nuestra alma que es tiempo de alabar al Señor. Dile a tu alma lo que tiene que hacer. Muy a menudo el alma tiende a decaerse y deprimirse a causa de las emociones. Sin embargo, nuestro espíritu desea alabar al Señor. Por tal razón, el espíritu debe decirle al alma: alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando alabamos al Señor, vienen a nuestra memoria los recuerdos de las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros. Y, en caso de que esto no suceda, el salmista nos aclara cuáles son las cosas que deberíamos recordar. Él perdona todos tus pecados. Lo maravilloso de la gracia divina es que todos nuestros pecados han sido perdonados, no solo los pecados del pasado, sino también los pecados del tiempo presente, como los que habremos de cometer en el futuro hasta el último minuto de nuestra vida sobre la tierra. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. ¿No es esta una promesa maravillosa? Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. En otras traducciones dice: te corona de amor y gracia. La gracia divina es una corona que, lamentablemente, muchos cristianos no desean tenerla sobre sus cabezas. Hay muchos creyentes que creen poder prescindir de la maravillosa gracia divina que el Señor pone a disposición, sosteniendo que eso es algo demasiado exagerado. El Señor extiende su gracia o favor inmerecido y muchos la rechazan. Sin embargo, a pesar del rechazo, el Señor sigue ofreciendo su gracia ilimitada. Podemos rechazar mucho de lo que Él nos ofrece, pero Él sigue esperando pacientemente hasta que decidamos aceptarlo. ¿Quién de los dos habrá de ganar? Es realmente triste observar cómo muchos creyentes dejan pasar años y décadas antes de decidirse a aprovechar la oferta divina. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Nueva versión internacional. La traducción de la Biblia de las Américas lo expresa de la siguiente manera. La traducción NBLH lo expresa de la siguiente manera: Él colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Aún aquellos que rechazan el mensaje de la gracia divina por considerarlo demasiado exagerado, les agrada este versículo y se apropian de sus palabras. No sé por qué será así. El Señor sacia con bienes nuestros años y nos otorga sanidad para que rejuvenezcamos como el águila y estemos frescos, vitales y sanos. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? Es interesante notar que el versículo que habla del coronamiento con amor y gracia está dentro del contexto que habla acerca de que Él sana todas nuestras dolencias y que colma de bienes nuestros años. Este salmo dice que el Señor perdona todos nuestros pecados, sana todas nuestras dolencias, colma de bienes nuestros años, y entre medio de todas esas cosas maravillosas, agrega que nos corona con amor y misericordia. Mientras preparaba el mensaje para el día de hoy, el Señor habló a mi corazón acerca de este detalle en especial. De allí, pues, el título de esta enseñanza es:
El coronamiento de la sanidad divina es una larga vida. Vivir una vida en la sanidad divina tiene una coronación. La corona de la gracia y la misericordia nos conduce a una larga vida. Permíteme ahora mostrarte el porqué de esta afirmación. La gracia y la misericordia divinas alargan la vida, mientras que el castigo y el juicio la reducen. Jesús cargó sobre sí mismo todo el juicio por el pecado, con su correspondiente castigo, para que nosotros podamos tener una larga vida. La muerte prematura es el resultado de la maldición de la ley. La Biblia nos dice que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La muerte prematura es una de las consecuencias de dicha maldición. Te invito a ir conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 28. En dicho capítulo están enumeradas las maldiciones de la ley. Allí, en más de 60 versículos, están descritas las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia a la ley de Moisés. Cristo nos redimió de dicha maldición, porque él mismo se hizo maldición al ser clavado en la cruz, evitando así que ésta recayera sobre el ser humano. En los versículos 66 y 67 de dicho capítulo leemos lo siguiente: y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esta es la maldición de la ley. Por la mañana dirás: ¿quién me diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién me diera que fuera la mañana? Por el espanto de tu corazón con que estarás amedrentado, y por el espectáculo que verán tus ojos. Biblia textual. Este último versículo describe la situación de una persona que desea que las calamidades de día a día pasen lo más pronto posible. Como dije antes, esta es la maldición de la ley de la cual Cristo nos liberó al hacerse él mismo maldición sobre la cruz. Entre todas las consecuencias de esta maldición está la muerte prematura. Él nos liberó de esta maldición. En nuestra enseñanza anterior habíamos considerado 8 importantes revelaciones sobre la obra de la redención de acuerdo al pasaje de Isaías 53. Este es el capítulo que mejor describe la obra de Cristo en la cruz. Uno de los aspectos que allí se menciona es que Él cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados y enfermedades. Debido a que Cristo ya cargó todo ello sobre sí mismo, no tenemos por qué cargar nosotros ninguna de esas maldiciones. El Salmo 103 vuelve a repetir las palabras de Isaías 53 en relación al perdón de los pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Cuando Jesús fue a la cruz tenía 33 años y con eso era demasiado joven como para morir. ¿Por qué no murió a una edad más avanzada? ¿Cuál fue la razón de una muerte tan prematura? Jesús fue a la cruz siendo aún tan joven para que, de esa manera, cargar sobre sí mismo también la maldición de una muerte prematura. Jesús murió siendo joven para que nosotros podamos disfrutar de una larga vida. Jesús cargó sobre sí mismo nuestras enfermedades y dolores para que podamos vivir sanos y vitales. Jesús cargó con nuestros pecados para que nosotros podamos experimentar el perdón. Jesús dio su vida sobre la cruz siendo joven para que nosotros podamos tener una larga vida y para que podamos disfrutar las bendiciones descritas en el Salmo 103. Una de las maldiciones de la ley es la muerte prematura, mientras que la obra de la redención nos proporciona larga vida. Una larga vida es una de las bendiciones de la obra de redención efectuada por Jesús en la cruz. Estas son buenas noticias. Teniendo esto delante de los ojos, vamos a considerar ahora el Salmo 90. Allí en los versículos 7 al 14 leemos lo siguiente: tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y
calamidades. Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Cuándo, Señor, te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Nueva versión internacional. Este salmo habla de la ira divina. Es importante tener en cuenta que estas palabras se refieren al tiempo en que Israel estaba peregrinando por el desierto. Precisamente el peregrinaje por el desierto era la consecuencia del juicio divino por sus pecados y desobediencias. Este es un salmo de Moisés y él describe aquí las consecuencias del pecado, pero no se refiere en absoluto a la obra de la redención. Es por eso que utiliza expresiones como tu ira nos consume, tu indignación nos aterra. Los israelitas veían a Dios como uno que les castigaba y estaba lleno de ira contra ellos, y a causa de eso tenían que peregrinar tantos años en el desierto. El pueblo de Israel veía a Dios airado, pero de ninguna manera misericordioso. Los israelitas se sentían culpables a causa de su fracaso al quebrantar la ley, y dicho fracaso trajo como consecuencia la maldición. La desobediencia les condujo a la larga peregrinación en el desierto. Desde esa perspectiva, ellos llegaron a la siguiente conclusión. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerzas nos acompañan. En muchos círculos cristianos se utilizan estas palabras como parámetro para determinar lo que es una larga vida. Sin embargo, debemos tener en cuenta siempre que este no es un salmo que habla de la obra redentora de Jesús. El salmo de la redención es el siguiente, el Salmo 91, el cual habla de habitar al abrigo del Altísimo, de morar a la sombra del Omnipotente, de habitar bajo la protección de sus alas. El Salmo 90, por otra parte, hace mención que la vida está limitada a causa del juicio, ya que el ser humano, a causa de sus pecados, vive con sentimientos de culpa y condenación, y eso le causa una drástica reducción en los años de vida. Pero si leemos el Salmo 91, el Salmo de la Redención, tenemos una perspectiva completamente diferente. En el versículo 16 leemos: los colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Nueva versión internacional. Aquí encontramos una aparente contradicción. ¿Cuál de los dos es el correcto? Ambos son correctos, pero lo que establece la diferencia entre el uno y el otro es la dispensación. El Salmo 90 refleja la perspectiva de la ley, mientras que el Salmo 91 nos habla desde la perspectiva de la gracia y de la redención. El Salmo 91 nos habla, en forma resumida, de la obra de salvación y de lo que Jesús en la cruz hizo a nuestro favor. El Salmo 90 fue escrito por Moisés, quien tenía que decirle al pueblo cuál era la situación durante su peregrinaje por el desierto. Por eso, desde la perspectiva del juicio y correspondiente castigo, la perspectiva de vida humana era de 70 o máximo de 80 años. Es interesante notar que él mismo vivió 120 años. Moisés escribió este salmo desde la perspectiva del juicio. Por otra parte, el Salmo 91 fue escrito desde la perspectiva del nuevo pacto. Allí dice: Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Nueva versión internacional. Hay una enorme diferencia entre estos dos salmos. Uno fue escrito desde la perspectiva de la ley y el otro desde la perspectiva de la gracia en la redención. Debido a que nosotros, como hijos de Dios, no estamos más bajo la ley, no podemos utilizar los 70 u 80 años como si fuera la perspectiva de vida que Dios hubiese planeado para el ser humano. Por el contrario, podríamos decir que aquellos que viven
viven más de 80 años gozan de una larga vida. Todo lo que sobrepase los 80 años de vida pertenece al plan de salvación. Si tú le preguntaras al Señor cuál es su expectativa de vida para ti, Él te diría una larga vida. En los periódicos y revistas seculares aparecen una y otra vez informes acerca de personas que han alcanzado edades muy avanzadas. De allí pues, la promesa divina de una larga vida sigue siendo una realidad. Por tal razón, no permitas nunca que una falsa teología te limite a los 70 u 80 años de vida. Hay muchos creyentes que toman las palabras del Salmo 90 como si fuese una promesa divina, pero alabado sea el Señor, Él tiene mucho más preparado para nosotros. Debido a que nosotros, como hijos de Dios, no estamos más bajo la ley, no podemos utilizar los 70 u 80 años como si fuera la perspectiva de vida que Dios hubiese planeado para el ser humano. Por el contrario, podríamos decir que aquellos que viven más de 80 años gozan de una larga vida. Todo lo que sobrepase los 80 años de vida pertenece al plan de salvación. Primeramente vemos que en el Salmo 90:12 está escrito: enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Nueva Versión Internacional. Esto quiere decir que debemos entender correctamente qué es lo que Dios desea decirnos en cuanto a una larga vida. Pues como dije anteriormente, una larga vida es el coronamiento de la fe puesta en la sanidad divina. ¿Tienes interés en contar tus días de una manera correcta? Vamos a considerar ahora un par de versículos que nos enseñarán cómo contar nuestros días de manera correcta. En Génesis 25:8 leemos: y murió Abraham en buena vejez, luego de haber vivido muchos años, y fue a reunirse con sus antepasados. Nueva Versión Internacional. En otras traducciones está escrito: gozó de buena salud hasta el día en que murió. Versión Biblia del lenguaje sencillo. Murió a una edad muy avanzada, después de una larga y satisfactoria vida. Palabra de Dios para todos. El próximo versículo que vamos a considerar se encuentra en el Salmo 91, exactamente el versículo 16. Lo saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Reina Valera 1960. En el original hebreo la palabra salvación corresponde al nombre de Jesús. Dicho entonces de otra manera, Dios nos dice: le mostraré a Jesús. Cuanto más dirigimos nuestros ojos hacia Jesús, tanto más se activa en nosotros el proceso de una larga vida. En Proverbios 4, versículo 10, leemos: oye, hijo mío, y recibe mis razones. Se te multiplicarán años de vida. Reina Valera 1960. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Nueva Versión Internacional. ¿No es esta una maravillosa promesa? Dios no es alguien que acorta nuestra vida, sino que nos multiplica y aumenta los años de vida. El rey Ezequías, al caer enfermo de muerte, le pidió a Dios llorando que alargara su vida, y Dios le añadió 15 años. Ezequías se sanó de su enfermedad y vivió todos esos años más. Dios añade años a nuestra vida. El próximo versículo que vamos a considerar lo encontramos en Proverbios 9, versículo 11. Y el Señor nos dice allí: por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Nueva Versión Internacional. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al tema de la prosperidad. En Eclesiastés 7:17 leemos: no hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Nueva Versión Internacional. No seas demasiado impío ni seas necio. ¿Por qué has de morir antes de tu tiempo? Biblia de las Américas. ¿Es posible morir antes de tiempo? Más adelante vamos a ver que hay un tiempo correcto y un tiempo equivocado de morir. También vamos a considerar qué es lo que significa morir con
con gloria. En realidad, el momento de la muerte debería darle gloria a Dios. Pero de acuerdo a este versículo, es evidente que hay un momento equivocado de morir, o sea, morir antes de tiempo. Cabe recordar que Dios desea alargar nuestra vida y no acortarla. Debemos entender que el concepto de una larga vida comienza primordialmente en nuestra fe y en nuestro corazón, y no tiene que ver necesariamente con la forma en que nos comportamos o con las actividades que realizamos. Estas son simplemente el resultado de nuestra creencia. Primeramente debe ser transformado nuestro ser interior, y el pensamiento que Dios desea darnos una vida que solo llega hasta los 70 u 80 años debe ser desarraigado de nuestra mente. Por el contrario, allí es donde realmente se comienza a disfrutar la vida. Este pensamiento erróneo debe ser erradicado de nuestra fe y de nuestra mente para que pueda tener lugar el proceso natural que conduce a una larga vida. Todo comienza primero con nuestra fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esa razón es que estamos considerando todos estos pasajes de su palabra, los cuales activan la fe en nuestro corazón. La fe es activada por el oír de manera reiterada lo que Dios nos dice en su palabra. Aunque el nombre de Job está generalmente relacionado con desgracia, en su libro encontramos unos pasajes muy interesantes en relación a la larga vida. En el capítulo 42, versículo 17, leemos lo siguiente: disfrutó Job de una larga vida y murió en plena ancianidad. Nueva versión internacional. No podemos negar que él tuvo un año muy difícil en su vida, donde le sucedieron muchas vicisitudes. La mayoría de los teólogos coinciden en afirmar que todas las peripecias que padeció Job no duraron ni siquiera un año entero, aproximadamente 9 meses. Si bien es cierto que él pasó por un tiempo de muchas dificultades, se recuperó de todas ellas y vivió una larga y satisfactoria vida. Y en el pasaje de Job 5:26 leemos: llegarás al sepulcro anciano pero vigoroso, como las gavillas que se recogen a tiempo. Esta fue la promesa que él había recibido. Por eso, a pesar de los muchos sufrimientos que tuvo que pasar, dicha promesa seguía vigente, y así realmente fue como sucedió. Podríamos decir entonces que hay un momento adecuado para morir y un momento inoportuno. Una muerte prematura tiene que ver con el momento inoportuno. No es la voluntad de Dios en absoluto que una persona parta de esta tierra siendo joven. Esta no es jamás la voluntad de Dios. Lamentablemente hay tantas personas cargadas con sentimientos de culpa y condenación, las cuales ejercen un papel determinante en el curso de sus vidas. La palabra de Dios dice que nuestros tiempos están en las manos de Dios. Salmo 31:15. Aquí hay algo muy importante que debemos entender, y es que aquí la Biblia habla de tiempos y no de momentos. Hay creyentes que, al leer este versículo, asocian esta expresión con el momento de morir, como si Dios hubiese preestablecido un día y una hora señalada para cada ser humano. Eso no es así de ninguna manera. Si esto fuera realmente así, Dios no hubiese podido agregar 15 años a la vida del rey Ezequías. Observemos que este versículo no dice que Dios tiene en sus manos el momento exacto en que vamos a morir, sino que la expresión tiempos se refiere al porvenir o a la totalidad de la vida generalmente hablando. Por consiguiente, podríamos decir entonces que hay un momento adecuado y un momento inoportuno para morir. El momento inoportuno sería una muerte prematura. El momento adecuado sería como se describe en el versículo del libro de Job, a saber,
saber, como las gavillas que se recogen a tiempo. Aquí habla de un periodo de tiempo y no de una fecha determinada. Este periodo o lapso de tiempo adecuado es, tal como lo describe el mismo versículo, después de haber vivido una vida larga, plena y satisfactoria. La mejor forma en que podríamos describir cuándo sería el momento adecuado para partir de esta tierra es después de haber vivido una vida larga, plena y satisfactoria. La mejor forma en que podríamos describir cuándo sería el momento adecuado para partir de esta tierra es después de haber vivido una vida larga, plena y satisfactoria. Mientras una persona tenga deseos de seguir viviendo, no ha llegado el momento adecuado para morir. Por otra parte, cuando una persona ya está completamente satisfecha de todo lo que vivió y tiene deseos de partir, entonces ha llegado el momento adecuado y nosotros, los que estamos a su alrededor, no tenemos ningún derecho a retenerlo, puesto que no conocemos lo que esta persona está sintiendo en su interior. Lo ideal sería que dicha persona, que está satisfecha de su larga vida y que desea irse de este mundo, pueda hacerlo sin dolores ni sufrimientos, simplemente quedándose dormida, habiendo podido incluso despedirse de todos sus seres queridos. Eso es lo que podríamos denominar morir con gloria. En Eclesiastés 3, versículos 1 y 2, leemos lo siguiente: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Reina Valera 1960. La palabra tiempo equivale aquí a un periodo de tiempo y no a un momento determinado. Por ejemplo, plantar o cosechar no es algo que sucede en un solo momento, sino que demanda un determinado periodo de tiempo hasta que se completa. De la misma manera es con la muerte. Por eso, repito, la Biblia no habla de que el ser humano tiene un momento preestablecido por Dios para que deje de existir, sino que se refiere más bien a un espacio de tiempo. En Hebreos 9:27 leemos lo siguiente: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Reina Valera 1960. Aquí no se refiere a un momento preestablecido para morir, sino lisa y llanamente a que cada ser humano va a morir alguna vez, con la excepción de aquellos que sean arrebatados cuando el Señor vuelva por su iglesia. Pero aparte de esa excepción, normalmente cada ser humano experimenta la muerte alguna vez. Si seguimos leyendo el versículo siguiente, encontramos la relación correcta de esta expresión. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Reina Valera 1960. El versículo 27 habla que después de la muerte viene el juicio, pero para los creyentes en Cristo Jesús no existe ningún tipo de juicio, sino solo galardones o recompensas. Después del arrebatamiento o durante el tiempo que estemos con Jesús celebrando las bodas del Cordero, mientras aquí sobre la tierra tendrá lugar la gran tribulación, recibiremos las recompensas y galardones que nos tiene preparadas. En el versículo 28 aclara perfectamente que Jesús no volverá a la tierra en relación a nuestros pecados, puesto esto ya quedó solucionado hace más de 2000 años sobre la cruz. Esta segunda vez que Él aparecerá sobre la tierra será para salvar a todos aquellos que le esperan. Resumiendo entonces, decimos que las palabras del Salmo 90, donde se refiere a que la expectativa
de vida del ser humano es 70 u 80 años, fueron escritas desde la perspectiva de la ley, donde su desobediencia acarreaba juicio y castigo. Sin embargo, las palabras del Salmo 91 fueron escritas desde la perspectiva de la obra redentora de Cristo. Estas son las que tienen validez para nosotros, y allí es donde Dios nos promete que nos saciará de larga vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos salmos hablan de dos dispensaciones o periodos de tiempo diferentes. Antes de la cruz regía la ley de Moisés, y la desobediencia acarreaba juicio, castigo y maldición consigo. Después de la cruz comenzó la dispensación de la gracia, pues Jesús llevó sobre sí mismo todo el castigo que nos hubiese correspondido a nosotros. Por eso, ya en el Salmo 90, y con la perspectiva de lo que habría de suceder más adelante sobre la cruz, dice: de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos, y nos alegraremos todos nuestros días. Reina Valera 1960. Una vida larga y satisfactoria está estrechamente relacionada a la gracia divina. Una vida larga y satisfactoria está estrechamente relacionada a la gracia divina. Una vida larga, plena y satisfactoria está estrechamente ligada a la plenitud de la gracia. Por eso Moisés se refiere aquí a estar saciados de su misericordia. La plenitud de la vida viene por medio de la plenitud de la gracia divina. Si no conocemos la profundidad de la gracia divina, no podemos disfrutar la vida en su plenitud. Pero cuando comenzamos a descubrir la profundidad de su infinita gracia, comenzamos a vivir de verdad, pues desaparecen los sentimientos de culpa y condenación, los cuales, como vimos en el Salmo 90, acortan los días del ser humano sobre la tierra. No necesitamos tener mala conciencia, pues Cristo limpió nuestras conciencias. Este es un aspecto del cual no se habla demasiado en los círculos cristianos. La gracia divina no solo nos liberó de culpa y condenación, sino que limpió también nuestras conciencias. Adán, el primer hombre, tenía mala conciencia después de haber pecado, pero Cristo, el último Adán, limpió nuestras conciencias completamente. Y por último, y antes de participar juntos de la Santa Cena, deseo mostrarte algo más. En 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 29 y 30, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: todo aquel que come del pan y bebe de la copa, sin tener en cuenta que estos elementos representan el cuerpo del Señor, está comiendo y bebiendo juicio divino para sí. Y esta es precisamente la razón por la cual hay muchos débiles y enfermos entre nosotros, y algunos de vuestra congregación incluso ya han muerto. Nueva traducción de Ginebra. No existe en español. El Nuevo Testamento nos muestra que la única razón por la cual algunos creyentes mueren prematuramente es porque no participan de la Santa Cena como deberían hacerlo. En la versión Reina Valera 1960 hace mención a comer y beber indignamente. Hay muchos creyentes que no saben que el adverbio indignamente no se refiere a la persona, sino a la manera en que ésta participa de la Santa Cena. En aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, la gente se juntaba simplemente para comer y beber, sin distinguir que el pan y el vino estaban representando el cuerpo y la sangre del Señor Jesús. Cada vez que nos juntamos para participar de la Santa Cena, debemos ser conscientes que el pan representa el cuerpo de Jesús molido en la cruz para nuestra sanidad, y el vino o zumo representa su sangre vertida para el perdón de nuestros pecados. Cuando participamos
participamos de la Santa Cena, siendo conscientes de lo que estos elementos representan, estamos recibiendo sanidad y perdón. Esta es la forma digna de participar. Por eso, repito, el término indignamente no tiene relación con la persona, sino con la manera en que ésta participa de la Santa Cena. Si participamos de la Santa Cena simplemente en forma rutinaria o litúrgica y observamos los elementos de forma natural, estamos participando de ella indignamente. Esta forma de participar de la Cena del Señor es la causa de debilidades y enfermedades que conducen incluso a la muerte prematura. Dicho de otra manera, los que no distinguen el verdadero significado espiritual de estos elementos están participando indignamente de la Santa Cena, pues no son conscientes del poder sanador que ésta representa. Por otra parte, cuando recibimos revelación y tenemos una conciencia cabal del poder sanador y el perdón que proporciona la Cena del Señor, podemos participar de ella tan a menudo como querramos y experimentaremos sus beneficios en nuestros cuerpos y en nuestra alma. Cuando participamos de la Santa Cena dignamente, siendo conscientes de que sus elementos representan, se hacen realidad las palabras del Salmo 103. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, y que corroboran las palabras de Isaías 53, pasaje que describe con lujo de detalles la obra redentora de Cristo en la cruz. Si participamos de la Santa Cena sin ser conscientes de su verdadero significado, estamos desaprovechando sus beneficios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el único pasaje del Nuevo Testamento que se refiere a este tema, que muchos están débiles y enfermos, y que algunos han muerto prematuramente. No se trata de que la persona sea indigna, sino de su forma de participar. Ningún creyente es indigno para participar de la Santa Cena, pues la sangre de Cristo le ha hecho digno. Lo máximo que puede pasar es participar de ella de una manera indigna, sin ser conscientes de su verdadero significado, con el consiguiente provecho para nuestros cuerpos y almas. Gracias a Dios que Él nos proporciona esta revelación y podemos ahora, por medio de lo que estos elementos representan, recibir nuestra sanidad y liberar nuestras conciencias de todo sentimiento de culpa y condenación, pues hemos sido completamente perdonados. Amén.